Hola a todos. Aquí su narrador de siempre, Adrián Kaizeta, y hoy les traigo el tan esperado capítulo 3 de ¿Qué pasaría si Akatsuki caía en Boku no Hero Academia? Como siempre, aclaro que los personajes, las imágenes y el anime no me pertenecen. Todos los derechos son de sus respectivos creadores. Este video solo me pertenece a mí como creador del contenido, y la historia original fue hecha por el usuario BlackZetauno, a quien le envío todo mi respeto y reconocimiento, aunque su perfil ya no exista. Y sin nada más que decir. Que comience el video. Itachi había logrado pasar las primeras barreras, caminaría ahora estando dentro del agua caminando a la entrada. Ahora, se encontraba dentro de un gran salón de proyección, iluminado tenuemente, donde filas y filas de asientos estaban dispuestos en orden. Sin darle demasiada importancia, se sentó en un lugar al azar, cruzando los brazos con su habitual calma. Poco a poco, el resto de los aspirantes comenzaron a llenar la sala, una marea de emociones vibrando en el ambiente. Nerviosismo, emoción, ansiedad. Las luces de apagaron para iluminar una gran luz en el supuesto escenario. Frente a todos, una figura excéntrica apareció. Un hombre alto, delgado, con el pelo largo y rubio que sobresalía en un enorme mechón en punta hacia atrás, un pequeño bigote y una chaqueta negra de cuello alto. Era el héroe Present Mike. Su presencia energética llenó la sala. Candidatos y oyentes. Bienvenidos a mi programa de hoy. Todos digan. Hola. Exclamó a todo pulmón. Pero nadie en la sala habló, estando en completo silencio, lo que hizo temblar de nerviosismo al héroe. Present Mike comenzó a explicar cómo funcionaría el examen de ingreso, igual que en la historia original. El examen teórico sería como cualquier otro, una prueba escrita para medir conocimientos básicos. El examen práctico, era lo realmente importante. En el examen práctico, los aspirantes serían enviados a cada escenario urbano simulado asignado, donde deberían destruir la mayor cantidad posible de robots, los cuales otorgaban puntos dependiendo de su dificultad. Robots de 1 punto. Robots de 2 puntos. Robots de 3 puntos. Y por supuesto, advirtió de un robot especial, el de 0 puntos, una trampa gigante que no valía la pena enfrentar. Itachi, desde su asiento, observaba todo con atención. Robots. Pensó con serenidad, no sé qué sean. Creo que será interesante. Aunque sabía que sería un reto debido a que su estilo estaba más enfocado en técnicas ninja y el combate cuerpo a cuerpo, su genjutsu, sus habilidades de percepción, y su control del fuego podrían adaptarse si actuaba con inteligencia. Después, como en la historia original. Un chico de cabello azul oscuro, de apariencia rígida y formal, llamaba la atención de todos al reprender a otro muchacho de cabello verde alborotado, quien había murmurado todo el tiempo en la explicación. Itachi desvió la mirada sin interés. No eran su objetivo. Con la explicación finalizada, a cada aspirante tenían una tarjeta de estudiante, que indicaba el escenario de simulación a donde debían ir. Momentos después, los aspirantes se reunieron frente a gigantescas puertas, cada quien en su correspondiente zona. Los murmullos, los suspiros tensos y las miradas decididas flotaban en el aire. El Uchiha, parado entre la multitud, parecía una estatua. Serio, tranquilo. Su vista en la gigantesca puerta, observando a los otros participantes, estaba conservando chakra en los supuestos robots a quienes enfrentará. La gigantesca puerta frente a ellos comenzó a vibrar. Es hora. Pensó, mientras sus ojos negros brillaban intensamente por un breve instante. La puerta se abrió por completo. El examen de práctico había comenzado. Sin perder ni un segundo, Itachi se lanzó hacia adelante, corriendo a una velocidad impresionante al estilo ninja, dejando a los demás aspirantes paralizados por la sorpresa. De pronto, la voz enérgica de Present Mike retumbó por los altavoces. Comienza ya. No hay cuenta regresiva en la vida real. Corran, o ese chico se quedará con todos los puntos. La muerte los está esperando. Al oír la voz del héroe, otros apenas reaccionaban empezando a correr, el Uchiha ya atravesaba las calles de la ciudad falsa. No tardó mucho en encontrar su primer obstáculo, un robot de 1 punto se interpuso en su camino. Con su expresión serena, Itachi no dudó. Haciendo rápidos sellos de mano, inhaló profundamente, y de su boca surgió un torrente de fuego abrasador rojo. La máquina explotaría reduciéndose a un montón de chatarra quemada en segundos. Sin detenerse, más robots aparecieron, 3 de 2 puntos, 2 de 3 puntos y 4 más de 1 punto, un total que haría titubear a cualquier otro aspirante. Pero para Itachi no ningún problema.
con movimientos fluidos, realizó otra secuencia de sellos. Esta vez, expulsó una enorme bola de fuego que explotó entre los robots, destruyéndolos sin nada esfuerzo. El Uchiha avanzaba como un vendaval de destrucción controlada. El examen, para él, era casi un paseo. Sabía que el mínimo para aprobar eran 50 puntos. Sin embargo, lo que no sabía era que también se le otorgaban puntos de rescate por ayudar a otros aspirantes. Itachi, sin saberlo, al cubrir y apoyar discretamente a varios aspirantes, había acumulado 60 puntos. Pero su intención no era destacar demasiado. No quería llamar la atención innecesariamente. Por eso, una vez alcanzada la cifra mínima, dejó de acumular puntos y se encaramó en el techo de un edificio para luego observar el desarrollo del examen. Con los brazos cruzados, su mirada escudriñaba el panorama. Mientras tanto, en una sala oscura, varias personas observaban las distintas zonas de batalla a través de pantallas, viendo el desempeño de los aspirantes. Uno de ellos, comentó. Parece un grupo muy prometedor, ¿no? Otro diría. Todavía no podemos saberlo, porque su verdadera prueba está por llegar. Dicho eso, pulsó un botón rojo. De regreso en el campo de batalla, Itachi observaba el desempeño de los otros participantes. Las particularidades que manifestaban le parecían familiares, de algún modo. Un joven que endurecería su piel, recordándole el estilo de defensa de Kakuzu. Otro liberaba descargas eléctricas desde sus manos, evocando en Itachi los recuerdos de su hermano Sasuke y su dominio del estilo de rayo. Mientras analizaba, Itachi reflexionaría. Este mundo no conoce para nada el chakra, como nos dijo el sabio de los 6 caminos. Sus poderes son dones naturales, fáciles de fortalecer, pero carentes de una verdadera comprensión interna. Pensó. No controlan la energía vital en su cuerpo, solo dependen de sus quirks. Lo que hacen es apenas un inútil fragmento del verdadero potencial del chakra. Era una observación crítica, pero justa. Incluso podía notar que, al observar de cerca, los quirks parecían estar conectados a una cantidad minúscula de chakra latente, desperdiciada por completo. Debía ser cuidadoso. Mostrar demasiadas habilidades diferentes podría levantar sospechas. Aquí en este mundo, poseer varios quirks era extremadamente extraño. Lo que podrían en las miradas teniendo problemas en su infiltración. Perdido en esos pensamientos, cuando se sacudiría el suelo. La estructura del edificio vibró bajo sus pies. Itachi, alerta, giró su mirada hacia la fuente del temblor. Y entonces lo vio. Un enorme robot, grande como un edificio, emergía lentamente del suelo. En su cuerpo, claramente visible, estaba marcado el número 0. Era el infame robot trampa, el de 0 puntos. El Uchiha entrecerró los ojos. Sabía que no valía la pena enfrentarlo, no daba puntos, ya había asegurado su pase, y luchar contra él solo delataría demasiado de sus habilidades y pérdida de tiempo. Sin embargo, una chispa de curiosidad se hizo latente en su interior. ¿Cómo es esa tal tecnología de este mundo? Se preguntó. Hasta ahora, los robots pequeños habían sido simples muñecos fáciles de romper. Pero este, sin embargo, era diferente. Su tamaño, su estructura, todo indicaba que podría representar un desafío real. En los cielos de Musutafu, sobrevolando la ciudad a gran altura en los aires, podía verse una majestuosa especie de criatura, un gran fénix blanco, hecho de la arcilla del ninja de la roca. Encima de él viajaban el dúo artista, Deidara y Sasori. Deidara, observando la ciudad debajo de su escultura, comentó con su característico entusiasmo. Este mundo es bastante interesante. Desde esta altura, puedo mostrarles a todos lo que es el arte, Jun. Sasori, con un tono monótono, diría. Recuerda lo que dijo Líder Sama. Solo podemos eliminar criminales, asesinos o villanos, o como se llamen aquí. No destruyas una ciudad entera. Deidara chasqueó la lengua con fastidio ante lo dicho del pelirrojo. Está bien. Aunque espero encontrar a algún idiota para hacerlo explotar antes que esos patéticos héroes nos lo quite, Jun. El ninja de la arena, sin prestarle demasiada atención, miraría hacia abajo para luego señalar. Mira eso. El ninja de la roca bajó la vista donde había señalado Sasori. Había un oscuro callejón, se podía ver a varias personas reunidas. Eran unos 10 en total. Algunos de ellos tenían apariencia atemorizante, como bandidos o criminales, otros 2 vestían trajes formales negros y que tenían lentes oscuros, y que había a las afueras del callejón había 2 limusinas estacionadas.
Deidara, descendió el fénix de arcilla sobre un edificio cercano al igual que Sasori poniéndose al lado de él, permitiéndoles a ambos bajar para observar mejor y escuchar lo que decían. ¿Traes lo que pedí? Preguntó uno de los hombres de traje. Sí, respondió el otro, mostrando un maletín. Excelente, diría el primero, chasqueando los dedos. Uno de los que tienen apariencia criminal, se acercó cargando una gran caja, para dejarlo a un lado. Traída desde Islandia. La robamos durante una exportación. Perfecto, respondió el del maletín, sonriendo de forma maliciosa. Terminemos esto. No tan rápido, replicó el otro hombre de traje. Primero quiero ver el dinero, asegurándome que no sea un engaño tuyo de nuevo. Descuida, siempre cumplo mi palabra, diría, comenzando a abrir los seguros del maletín. Rápido. Antes de que un héroe venga, exclamó estando apresurado. Desde arriba, Deidara y Sasori, observaron y escucharon lo que pasaba, tratando de entender la situación. ¿Qué es lo que están haciendo? Preguntó Deidara. Parece algo ilegal, contestó Sasori. Por eso están tan nerviosos que un héroe los atrape. Sin perder tiempo, el ninja de la roca hizo que las bocas de sus palmas escupieran arcilla, moldeándola rápidamente dándole la forma de un pequeño pájaro. Entonces es hora de mostrar por fin mi arte, sonriendo, dicho esto, lanzó la escultura hacia el grupo. Mientras el intercambio seguía, el pájaro de arcilla aterrizó sobre el maletín interrumpiendo. Uno de los hombres intentó apartarlo con irritación. Quítate, estúpida ave. Deidara sonrió desde arriba teniendo dos dedos levantados, Katsuo. El ave había explotado con el maletín, mandando a volar a todos los presentes, estrellándose en la pared de forma violenta. El de traje que había querido el dinero miró hacia arriba notando dos siluetas observándolos. Son héroes. Gritó entrando en pánico, ya que no quería ser arrestado. Pero antes de que pudieran reaccionar, una pequeña araña blanca, del tamaño de una tarántula, trepó en su hombro hasta la cabeza del hombre. Para segundos después, Deidara volvió a gritar. Katsuo. La explosión voló la cabeza del sujeto, matándolo al instante salpicando líquido rojo, dejando a los demás en estado de horror. Deidara descendió tranquilamente, aterrizando frente a los sujetos. Vaya, ese sujeto explotó de asombro al ver mi arte de cerca, Jun. Diría sonriendo de forma arrogante. Sasori bajó a su lado, con una expresión de frialdad. Acabemos con ellos rápido. Son unos malditos. Se enfureció el otro del traje. Los bandidos activaron sus quirks, transformando partes de su cuerpo en armas y otros adquiriendo formas grotescas. El pelirrojo sonrió ligeramente, mientras sacaba un pergamino. ¡Qué habilidades interesantes! Pero ni siquiera se acercan a ser marionetas perfectas. Sacaría su pergamino desenrollándola, lanzándola para explotar humo del pergamino, en eso apareció la marioneta del tercer Kazekage. Deidara, con las bocas en sus palmas, moldeó más arañas y aves de arcilla, sonriendo. La combinación del arte efímero y el arte eterno. Es perfecta, Jun. Son unos malditos. Por su culpa arruinaron mi intercambio. Gritó el del traje, furioso. El rubio, sin inmutarse, señaló la caja. ¿Háblase esta caja que ibas a intercambiar? Una de sus aves de arcilla aterrizó sobre dicho objeto y para luego explotar, destruyéndola completamente. El criminal rugió de ira. Ahora sí están muertos. Sasori, con su habitual indiferencia, replicó. Mejor ahórrate tus palabras. Los bandidos se cargaron contra ellos. Sasori manipuló la marioneta del tercer Kazekage con sus hilos de chakra, quien solo moviendo la mano la marioneta fue al ataque. Deidara, por su parte, envió a sus pequeñas creaciones de arcilla hacia ellos, haciendo detonar el arte explosivo con precisión quirúrgica. De vuelta con Itachi, el Uchiha observaba al gigantesco robot avanzando por la ciudad falsa, devastando los edificios, aún teniendo su curiosidad de qué tan fuerte era. Sin perder tiempo, comenzó a correr y saltar de edificio en edificio, de un gran salto ágil se elevó por los aires, colocándose directamente frente a la máquina, que ésta al verlo rápidamente lo marcó como objetivo. Algunos aspirantes, al ver el robot, comenzaron a correr y gritar. Corran, ese robot no vale la pena derrotar. Uno de ellos, viendo a Itachi quien estaba en los aires, logrando estar cerca de la máquina, exclamó sorprendido. ¿Qué está haciendo ese chico? ¿Acaso va a enfrentarlo? Es un idiota. Los murmullos crecían, pero Itachi quien oyó los murmuros no les prestó atención.
Con frialdad, esquivó un golpe del enorme brazo mecánico del robot y, en el aire, formó sellos de mano con una velocidad asombrosa. En su mente recitaría: estilo de fuego. Jutsu bola de fuego. Con un solo soplo, expulsó una gigantesca esfera de llamas que impactaría de lleno en la cabeza metálica. El fuego envolvió el metal, y, en cuestión de segundos, una explosión destruyó por completo su parte superior. El cuerpo del robot, sin cabeza, colapsó, cayendo sobre varios edificios deshabitados que terminaron reducidos a escombros por la caída del cuerpo metálico. El Uchiha aterrizaría suavemente en el suelo, observando los escombros y con el robot tirado con su habitual calma. Para él, ese robot no era gran cosa, su única diferencia era su enorme tamaño, pero no representaba un verdadero desafío, una decepción. Los aspirantes se quedaron inmóviles, boquiabiertos, incapaces de creer lo que acababan de presenciar. Poco después, se anunció el final del examen. Todos los participantes debían retirarse y esperar los resultados desde sus hogares. Itachi, sin prestarle importancia a las miradas de admiración, miedo y fascinación que lo seguían, caminó con serenidad hacia la salida. Mientras avanzaba por las calles de Musutazu, reflexionaba. Para él, esta prueba había sido decepcionante. No porque fuera fácil, sino porque evidenciaba una grave falla en el sistema. Había aspirantes con quirks de gran potencial, habilidades estratégicas o de apoyo, que eran ignorados simplemente porque no eran llamativos o destructivos. La UA, supuestamente la mejor academia de héroes, no hacía más que buscar poderes vistosos y abrumadores, dejando de lado verdaderos talentos a futuro. Sin desviar su mirada, Itachi continuó su camino, esperando algo. Con el dúo artista Deidara y Sasori observaban el callejón donde se encontraban. El suelo estaba cubierto de cuerpos y sangre por doquier, una grotesca obra de destrucción. Algunos cadáveres yacían destrozados por explosiones, otros, mutilados por cortes tan precisos que parecía cuchillas de altísimo filo hubieran hecho el trabajo. Mientras contemplaban su obra, se escucharon sirenas acercándose, la policía había llegado al lugar, horrorizados por la macabra escena. Deidara, con una sonrisa satisfecha, comentó: estos tipos fueron una completa decepción. Aunque me gustó ver al primero que explotó de puro asombro, fue una gran obra de arte. Pero aún así. Chasqueó la lengua. Fueron demasiado débiles. Sasori, en su acostumbrado tono calmado y desapasionado, respondió: cálmate, Deidara. Apenas estamos comenzando esta misión que Líder Sama nos encomendó. Limpiar de este mundo de la maldad. Tal vez más adelante aparezcan enemigos más interesantes. El ninja de la roca soltó una risa corta y diría: eso espero. Estos idiotas son patéticos. No entiendo cómo los héroes pueden tener problemas con gentuza así. El pelirrojo agregó: los héroes se enfocan en ellos, criminales, asesinos comunes, villanos de segunda. Yo también espero que aparezca uno que dé desafío y que más, también en convertirlos en marionetas perfectas a mi nueva colección de este mundo. En ese momento, un estruendo de neumáticos chirriando y un motor acelerando atrajo su atención. No muy lejos, un vehículo blindado huía a toda velocidad, disparando en su loca carrera mientras era perseguido por varias patrullas policiales. Deidara, con una sonrisa aún más amplia, comentó emocionado: al menos más personas tendrán el honor de presenciar mi arte explosivo, esta vez será más colorido, Jun. Sin perder tiempo, ambos subieron nuevamente sobre el gran fénix de arcilla. Elevándose por los cielos, Deidara moldeó entre sus manos mariposas de arcilla, esta vez de un tamaño mayor. Mientras volaban, el dúo comenzó a perseguir al vehículo fugitivo, acechándolo desde lo alto como predadores ansiosos por mostrar su mortal obra de arte. Habían pasado algunas horas, y la noche con estrellas ya había caído sobre la ciudad. Las luces de los edificios y calles iluminaban el paisaje urbano con un brillo vibrante. Itachi caminaba entre las aceras, ignorando todo a su alrededor, sin detener el ritmo firme de sus pasos. Finalmente, llegó a una zona de apartamentos. Al observar el edificio, un recuerdo cruzó su mente. Cuando había puesto al encargado de las computadoras bajo su control con el genjutsu, creando para sí mismo una vida y edad falsa que le permitió inscribirse en los exámenes. Pero eso no había sido todo. Mientras lo tenía bajo su dominio, también le había ordenado que buscara lugares donde pudiera quedarse. Como apartamentos en renta, preferiblemente cerca de la Academia UA. El hombre, aún manipulado por el genjutsu del Uchiha, encontró uno que cumplía los requisitos.
Siguiendo las órdenes de Itachi, lo compró utilizando su propio dinero y lo registró a nombre de Uchiha. Y después de concretar la compra, Itachi le ordenó borrar todo rastro de esa transacción, eliminando así cualquier vínculo que pudiera delatarlo. Para rematar, selló su control borrando de su memoria todo recuerdo de haberlo visto. Volviendo al presente, Itachi entró al edificio, caminando y subiendo hasta llegar a una puerta. Sacó un juego de llaves del bolsillo de su chaqueta y abrió la puerta de su nuevo apartamento. El lugar era sencillo, funcional, y lo suficientemente apartado. Dejó su mochila a un lado y se sentó frente a la gran ventana en un sillón que estaba incluido en el apartamento, desde donde podía ver las luces de la ciudad extendiéndose hasta el horizonte. Mientras observaba el paisaje nocturno, pensaba en su siguiente paso, solo debía esperar a que llegara la carta de aceptación de la UA. Apenas estaba completando el primer paso de su misión. Ahora solo queda esperar, pensó Itachi, mientras su mirada fría se perdía en las luces de la ciudad. En una zona de la ciudad, el ninja de la arena y el ninja de la roca observaban desde lo alto de un edificio. Debajo de ellos, ambulancias se llevaban los cadáveres carbonizados de los criminales que viajaban en el vehículo destruido. Sus cuerpos, con la carne chamuscada, eran sacados entre los restos aún humeantes del automóvil, el cual estaba adornado con fuegos artificiales que explotaban en el cielo nocturno, tiñendo la oscuridad con destellos coloridos. Sasori observaba la escena con indiferencia. «Vámonos de aquí», diría fríamente. Deidara mostró nuevamente su sonrisa satisfecha cuando había mostrado su arte. «Maestro Sasori, parece que mi arte efímero ilumina de maravilla esta oscura noche», comentó en tono burlón. «¿No crees que se pondrá más animada que antes?» Sasori resopló. «¿Y yo qué voy a saber? No tenemos por qué seguir aquí. Si no nos movemos, esos héroes nos verán y vendrán a intentar detenernos, y no pienso perder el tiempo en peleas inútiles». Pero apenas terminó de hablar, alguien habló en voz baja. Demasiado tarde. Ambos voltearon de donde provino la voz. Un hombre de aspecto descuidado y mirada seria caminaba hacia ellos. De piel pálida, cabello negro y desordenado hasta los hombros, vestía un traje negro irregular, compuesto de una camisa de manga larga y pantalones a juego que se ajustaban a sus botas. Llevaba unas gafas amarillas y una bufanda alrededor del cuello. Era nada más que el héroe borrador, Shota Aizawa. Deidara, intrigado, preguntó. ¿Y este quién es? Sasori lo observó atentamente. Debe ser un héroe. El sujeto, de manera serena y reservada, respondería. Pueden llamarme Eraserhead, pero no me gusta llamar la atención. Aunque por esas capas que llevan, cualquiera llamaría la atención confundiéndolos con jóvenes héroes. Sasori sonrió apenas, con ironía diría. Esta capa es de nuestra organización. Estoy seguro de que ya has oído hablar de ella. Aizawa asintió sin cambiar su expresión. Así es. Akatsuki. Su grupo se ha vuelto bastante popular en poco tiempo. Pero no puedo dejarlos ustedes aquí. Deidara soltó una risa burlona. Mejor habla en serio. Ya sabemos perfectamente que vienes a capturarnos. Como todos los demás. Aizawa, ajustando su bufanda, declaró con calma. Así es. Lo que han estado haciendo estos días es ilegal. Mi trabajo es detenerlos e inmovilizarlos. El ninja de la roca, emocionado por el reto, se inclinó ligeramente hacia adelante mientras decía con una sonrisa provocadora y arrogante. Entonces, inténtalo si puedes. El aire a su alrededor parecía tensarse, como si la pelea está por comenzar. Las bocas en las palmas de Deidara escupieron arcilla, comenzando a masticarla rápidamente hasta formar dos aves de arcilla. Sin perder tiempo, las lanzó directo hacia el héroe borrador. Los ojos de Aizawa, cubiertos tras sus gafas amarillas, brillaron de rojo intensamente mientras su cabello se erizaba, dando indicios de activar su Kyuk. Las aves volaban hacia él. Antes de que pudiera reaccionar del todo, Deidara gritó. Katsuru. Una gran explosión iluminó la azotea, obligando a Aizawa a retroceder bruscamente. La detonación levantó polvo y humo, dejando al héroe ligeramente sorprendido. En su mente, Aizawa analizaba la situación. No pude borrar su particularidad. Debe ser tipo mutante, por esas bocas en las palmas. Pero, incluso si cancelo sus poderes, esas cosas seguirán atacándome. Deidara reía emocionado. Vamos, vamos, ese Kirk que hace que tu cabello se ponga de punta es interesante. ¿Qué es lo que puedes hacer? ¿O acaso esto será aburrido para mí?
Aizawa no respondería. Rápidamente extendió su bufanda hacia ambos miembros de Akatsuki, en un intento de inmovilizarlos. Deidara y Sasori esquivaban las cintas con movimientos ágiles. Aizawa, observándolos de cerca, diría en sus pensamientos: esto va a costarme más de lo que había pensado. A pesar de sus esfuerzos, las cintas finalmente lograron atrapar un brazo de cada uno. El héroe borrador tensó la tela con fuerza, inmovilizándolos parcialmente. Los tengo, declaró Aizawa, su voz firme. Es una lástima. Ustedes tienen grandes potenciales y los están desperdiciando en matar. Comenzó a jalarlos con fuerza hacia él. Deidara, confundido, preguntó: ¿lástima? ¿Potencial? ¿De qué demonios habla este tipo? Sasori diría con frialdad: no lo sé, pero no podemos dejarnos capturar por una basura. Las bocas en las palmas de Deidara escupieron rápidamente una pequeña araña de arcilla que moldeó. La lanzó hacia las cintas de la bufanda. Katsuru. La araña explotó, rompiendo las telas y liberándolos de la sujeción. Aizawa frunció el ceño al ver esto. Maldición. De inmediato lanzó más de sus cintas tratando de atraparlos de nuevamente, pero Sasori ya había decidido que era hora de terminar el juego. Con gesto sereno, sacó un pergamino, liberando una gran nube de humo. Cuando la nube se disipó, una figura de madera se alzaba frente a ellos, la marioneta del tercer Kazekage. El pelirrojo, con una leve sonrisa y mirada serena. Ya mostraste tu arte, Deidara. Ahora es momento de mostrar el mío. Arte militar, manipulación de 1000 manos. Del brazo izquierdo de la marioneta surgieron varios compartimentos abiertos, de los cuales emergieron numerosas manos de títeres, proyectándose como un enjambre letal hacia el héroe. Aizawa, sorprendido por el despliegue, activó su Kirk y dirigió su mirada a Sasori, intentando borrar sus habilidades. Pero para su desconcierto no pasó absolutamente nada como en el rubio. No puede ser. Pensó, para rápidamente dio un salto hacia atrás. Las manos de los títeres impactaron violentamente el tejado, destrozándolo con gran fuerza brutal, perforando el concreto como si fuera papel. Aizawa, esquivando por poco el ataque, reflexionaba alarmado. ¿Qué demonios son esas cosas? Tampoco pude borrar el Kirk de ese chico. ¿Quiénes son realmente estos sujetos? La tensión en el ambiente crecía de esta pelea. Aizawa continuaba esquivando como podía las manos de la marioneta, manteniendo su concentración al máximo. En un movimiento rápido, lanzó más de sus cintas de la bufanda hacia el brazo derecho de la marioneta del tercer Kazekage, atrapándolo firmemente. Sin embargo, la marioneta desplegó su cuchilla afilada desde su muñeca, cortando las cintas. El ninja de la arena, diría con su actitud tranquila. Buen intento. Sin perder tiempo, controló a la marioneta para que se lanzara, obligando al héroe borrador a retroceder y esquivar como podía. Mientras tanto, Sasori, viendo al héroe intentar esquivar como pueda la marioneta, tuvo una idea. Con su brazo derecho, dejó sutilmente hilos de chakra extendiéndose por el suelo, tendiendo una trampa invisible. Mientras manipulaba al tercer Kazekage con el otro brazo, forzó a Aizawa a moverse justo hacia la zona donde los hilos esperaban ocultos. Cuando Aizawa pisó el área, fue atrapado al instante. Los hilos de chakra atrapó sus piernas y brazos, inmovilizándolo completamente. No puede ser, maldición. Gruñó Aizawa, forcejeando inútilmente. La marioneta del tercer Kazekage llegó rápidamente por la espalda del héroe, sujetándolo con fuerza y azotarlo contra el suelo. Sasori, caminando hacia él con calma, habló con tono de frialdad. Ahora lo comprendo. Tu Kirk te permite borrar los quirks de aquellos que mires. Por eso nos observabas tanto a Deidara y a mí, y después esa expresión de sorpresa cuando viste que no funcionaba. Deidara, al escuchar eso del pelirrojo, soltó una carcajada. ¿En serio? Jajaja, pobre por ti viejo. Pero tengo malas noticias para ti, tu Kirk no funcionará contra nosotros ni a ningún miembro de Akatsuki. Tú mismo viste lo inútil que fue. Mientras Aizawa forcejeaba intentando liberarse, Sasori levantó sus dos dedos, e inmediatamente el tercer Kazekage desapareció en una nube de humo, dejando al héroe tirado en el suelo, algo adolorido. Sasori, con indiferencia, diría. Vámonos, Deidara. Hemos perdido suficiente tiempo en esta pelea absurda. TSK, ni siquiera se puso interesante, otra vez. Murmuró, mientras creaba de nuevo su gran fénix de arcilla. Ambos artistas subieron al ave y, en cuestión de segundos, se elevaron en el aire, volando hacia los cielos oscuros de la noche.
Aizawa, recuperándose lentamente y poniéndose de pie a pesar del dolor, observó cómo desaparecían. Entre jadeos, diría en sus pensamientos. ¿Qué fue eso? Lucharon sin siquiera parecer cansados. Akatsuki, son más peligrosos de lo que imaginamos. La noche siguió su curso, pero el peso de esa batalla dejó una advertencia clara para el héroe y para los demás. De vuelta con Itachi, este aún se encontraba sentado, mirando la ciudad desde su ventana que estaba abierta, la brisa suave acariciando su rostro mientras sus pensamientos vagaban por recuerdos distantes. Recordaría las últimas palabras que le había dicho a su hermano Sasuke, justo antes de que su cuerpo desapareciera, víctima del Edo Tensei de Kabuto. El recuerdo aún permanecía fresco en su mente, un eco lejano de una vida que ya no tenía lugar en este mundo. Sin embargo, sus pensamientos se vieron interrumpidos por un sonido repentino. Un leve golpeteo en la puerta le hizo desviar la mirada. Con su habitual calma, se levantó del asiento y caminó hacia la puerta. Pero al estar casi por abrirla, la pequeña entrada de las cartas que estaba en esta se abrió dejando caer un sobre. Itachi al ver esto lo recogió, observaría el sobre de papel con detenimiento, viendo que llevaba el sello distintivo de la UA. Ha llegado la carta donde me aceptan, murmuró para sí mismo, sin una pizca de emoción o nerviosismo como suelen los jóvenes al recibir una carta de aprobación universitaria. Con un gesto lento, abrió el sobre. Para luego caer un pequeño artefacto al suelo. Sin saber exactamente qué era, se agachó y lo tocó por simple curiosidad. De inmediato, el artefacto comenzó a brillar, activando una proyección holográfica. Itachi no mostró sorpresa, su rostro seguía impasible, pero la proyección que apareció ante él captó su atención. En la proyección holográfica, apareció la figura de All Might, vestido con un traje formal, su imponente figura radiando una presencia inconfundible. Ese es All Might, parece que sí es un profesor después de todo, comentó Itachi en voz baja, sin realmente mostrar mucho interés, aunque no podía evitar notar la seriedad del momento. La proyección de All Might habló con su voz característica, aunque esta vez carecía de su habitual entusiasmo, siendo más formal. Estoy aquí como una proyección. Para informarte de tus resultados. Joven Uchiha, pasaste el examen escrito exitosamente, pero no solo el escrito, sino que fuiste uno de los primeros en pasar el examen práctico. Conseguiste 50 puntos por villano y 70 puntos por tus esfuerzos en rescate ayudando a otros aspirantes que estaban en problemas. El examen práctico no se basa solo en sistema de puntos por derrotar villanos, sino también puntos en rescate a los demás. Sumando un total de 120 puntos. Así que, bienvenido joven Uchiha. Esta es tu academia de héroes. La proyección terminó, apagándose el artefacto, dejando a Itachi con una ligera expresión de indiferencia. No le importaba ser el primero del examen ni las palabras de All Might. Sabía que su misión estaba por delante, que pudo pasar el examen. Cerraría los ojos con calma, tomándose un breve momento de reflexión, pero a la vez sentiría una presencia. Sal, sé que estás ahí. Diría sin abrir los ojos, con su voz tranquila. Una risa baja y rasposa respondió desde las sombras. Siempre tan atento, Itachi, la figura del tiburón humanoide, Kisame emergió de las sombras, su enorme espada sameada colgando a su espalda, una sonrisa divertida en su rostro. Entonces ese es el tal All Might, pero parece nada más que un idiota sonriendo todo el tiempo. Comentó Kisame, que había visto la proyección con una sonrisa burlona. ¿A qué vienes? Preguntó Itachi, su tono calmado pero directo. Vine porque ya es hora de salir a eliminar algunos sujetos indeseables. Pero antes, Líder Sama quiere comunicarse con todos los Akatsuki, especialmente contigo, Itachi. Quiere le digas tú mismo que pasaste, para darte las órdenes necesarias una vez que estés infiltrado. Respondió Kisame con un tono despreocupado, como si todo fuera parte de una rutina. Itachi asintió lentamente, sin dudar. Entendido. Sacó de su mochila que había dejado a un lado, para sacar de esta su bandana de ninja, poniéndosela, se puso sus zapatos de shinobi con una precisión casi meticulosa y luego se puso su capa de Akatsuki. Kisame, se acercó a él. Para luego los dos sentarse en el suelo. Ambos se miraron un momento, y, como si se tratara de un solo movimiento sincronizado, cerraron los ojos al mismo tiempo, como una posición de meditación. No solo ellos, en distintos rincones de la ciudad de Musutafu, cada miembro de Akatsuki, ocultos en las sombras, repitieron el mismo gesto. Todos estaban concentrándose.
Desde muy lejos de la ciudad, en la base improvisada de Akatsuki, oculta entre las montañas, Pain y Conan aguardaban en silencio, estando de pie en un círculo de piedra. En el centro del círculo ardía una lámpara de fuego, estando encima un pilar de piedra, su luz oscilante bañaba las paredes rocosas, con tonos cálidos. Pain, con su expresión fría, cerró también los ojos, dando activado el jutsu, linterna mágica corporal. Recogería las ondas de pensamiento de cada miembro, convirtiéndolas en chakra para dar forma a sus cuerpos ilusorios. Poco a poco, los espectros de los miembros de Akatsuki se materializaron alrededor del círculo. Itachi, Kisame, Obito, Orochimaru, Deidara, Sasori, Hidan y Kakuzu. Cada uno estaba de pie, con sus manos formando un sello, sus cuerpos representados en un espectro de colores como un arco iris oscuro, sus ojos y las nubes rojas de sus capas eran distinguibles. Pain abrió los ojos, patrón de círculos en ondas, y, con voz grave y firme, hablaría. La primera reunión de este mundo ha comenzado. Informen de sus actividades. Deidara fue el primero en romper el silencio, su voz despreocupada contrastando con la seriedad del ambiente. Sasori y yo eliminamos a unos criminales que intentaban hacer tratos ilegales, un espectáculo de arte explosivo, un verdadero deleite, Jun. Sasori, con su voz monótona, añadió. De paso, nos enfrentamos a un héroe de aspecto vagabundo. Su quirk parecía anular quirks con solo mirarnos, pero fue inútil ya que nosotros no tenemos esas patéticas particularidades. Lo neutralizamos rápidamente. Pain asintió levemente. Yo y Kakuzu nos encontramos en un distrito de este pueblo, comentó Hidan. Eliminamos a varios grupos de asesinos que se escondían aquí, fueron excelentes sacrificios para Hashin-sama, diría el inmortal con tono de deleite. ¿Tú estás feliz por eso? Ese grupo no tenía nada de dinero o tráfico, diría Kakuzu, con tono molesto. Siempre pensando en el dinero todo el tiempo Kakuzu, y además siempre estás insultando a Hashin-sama. Avaro sin fe. Diría enojado Hidan, en esto último. El ninja de la cascada solo gruñó con molestia. Obito hablaría de manera serena. Estamos en encubierto en zonas donde ha habido casos de criminalismo, nos encargaremos de ellos. Espero encontrar más de esta tecnología nunca antes vista para mí, y también de seguro esas extrañas particularidades que alguno llame mi atención. Diría Orochimaru, con su voz serpenteante en su típica forma siniestra de hablar. Conan miró directamente al espectro de Itachi y Kisame. ¿Y ustedes? ¿Dónde se encuentran ahora? Preguntó la Kunoichi, su voz tan suave como el viento, pero firme. Kisame rió un poco antes de responder. Apenas llegué en donde se está hospedando Itachi. Pain desvió su mirada seria hacia el espectro de Itachi. Dime Itachi, ¿lograste pasar? Preguntó. Sí, respondería el Uchiha, breve y conciso. El líder de Akatsuki asintió. Bien. Una vez estés dentro, averigua si All Might ejerce realmente como profesor, sus horas y en qué lugar está. Para así saber el momento adecuado para atacar. Itachi, preguntaría. ¿Por qué debe ser durante las clases? Pain, explicaría. Durante su trabajo como héroe, su localización sería impredecible, siendo complicado. Pero como profesor, sus horarios serán más predecibles, encontrar momentos adecuados. Nos dará una ventaja. Sasori, interrumpiría la explicación, preguntando. ¿Por qué elegiste a Itachi para la infiltración? Pain contestó con su mirada fría. Los rostros de Deidara, Orochimaru, Hidan, Kakuzu y Kisame ya son conocidos. Los nuestros también están comprometidos. Los héroes están conociendo datos de mí y de Conan, siendo investigados. Pero Itachi, usando su sombrero casa, ha mantenido su identidad en secreto, siendo el Akatsuki del que no se sabe nada. Aunque lo mismo digo de Obito por usar su máscara, pero tiene la apariencia de un adulto joven por lo que no sería admitido. Itachi es el único que puede moverse sin levantar sospechas y por ser el más indicado. Hidan buzó, con fastidio. Así que pensaste bien en ocultar tu identidad, ¿eh? Orochimaru soltó una risa. Más bien fue simple suerte. Si no mal recuerdo nos contaste que te lanzaste como un idiota tras unos criminales en una de esas cosas con ruedas, solo por hacerte enojar. Eres aún más estúpido de lo que pensaba, Hidan. El inmortal, se enojaría comenzando a reprender. Me hiciste enojar, maldita serpiente. Te voy a maldecir en el nombre de Hashin. El ninja de la cascada, gruñó con cansancio por la actitud de su compañero. Hidan, mejor cállate. Obito, con su voz grave y seria, intervino.
No es momento para discutir. Concentrémonos en nuestra misión. Pain asintió con calma, por lo dicho del Uchiha enmascarado. Así es. No olviden las tareas. Eliminar criminales, asesinos y villanos, limpiando el mal de este mundo. Itachi, tú tienes tu misión importante de infiltrarte en la UA más adelante, les informaré nuevas asignaciones a través de sus mentes. Por ahora, la reunión ha concluido. Uno por uno, los espectros de los Akatsuki comenzaron a desvanecerse como humo de colores, dejando solo a Pain y Conan frente al fuego oscilante. Ambos se quedaron en silencio, la llama de la lámpara reflejándose en sus ojos, siendo conscientes de los planes para cambiar este mundo, están comenzando. Poco tiempo después del examen de ingreso, los profesores de la Academia UA se reunieron en una sala de proyección privada. Frente a ellos mostraba varias pantallas con grabaciones de las pruebas prácticas, resaltando los momentos más destacados de los aspirantes en cada zona urbana falsa. Uno de los profesores, de apariencia peculiar, observaba atentamente. Cementos, un héroe con un cuerpo de aspecto rectangular, como un bloque humanoide, con ojos negros y una coleta atado por detrás. Su rostro, usualmente relajado, mostraba una ligera expresión de asombro. Con su voz grave y tranquila, hablaría. Estos son los resultados del examen práctico, y son más que impresionantes. Especialmente los de ese chico. Itachi Uchiha. Consiguió 120 puntos en total. 50 por villano y 70 por rescate. Está en el primer lugar. Otro profesor presente, Snipe, asintió estando de brazos cruzados. Vi las grabaciones. Destruyó los robots con una facilidad abrumadora. Pero lo que hizo con el de 0 puntos fue realmente impresionante. Parece que ni siquiera se esforzó al máximo. Cementos continuó, mirando las estadísticas en un proyector secundario. Ese chico es anormal. No solo posee un Kirk de fuego altamente desarrollado. También tiene un segundo Kirk, uno que es único, el Sharingan. Un poder ocular que le otorga múltiples habilidades. El director Nezu, con su taza de té en la mano, sonrió de manera intrigante. Así parece. Según el reporte de Recovery Girl, el joven Uchiha no mostró signos de agotamiento después de destruir el robot de 0 puntos. Eso demuestra un control excepcional sobre su Kirk de fuego. Además, en cada encuentro, los robots ni siquiera representaron una amenaza real para él. Midnight, con su actitud despreocupada, se recostó en su silla y rió. Como sea. ¿A quién le importa? Ese chico me hizo levantar de mi asiento y gritar de emoción. Eso no pasa todos los días. Los profesores rieron un poco ante su entusiasmo. Mientras que en la pantalla, las imágenes en la pantalla mostraba de nuevo a Itachi, caminando con tranquilidad entre los escombros, rodeado de restos de robots destruidos. Admitido a alguien excepcional. Alguien que tendría un futuro brillante. Al día siguiente, Itachi había llegado temprano a la Academia UA, caminaba por los amplios pasillos del enorme edificio, su figura tranquila y serena destacando entre la multitud de estudiantes que pasaban apresurados. Seguiría su camino hasta detenerse frente a una puerta elegante, la oficina del director. Con un gesto educado, tocó la puerta, escuchando una voz animada desde el interior. Adelante. Itachi abriría la puerta para entrar en la oficina. Dentro, camino estando al frente del escritorio, estaba el director Nezu, bebiendo tranquilamente una taza de té. Al verlo, Nezu dejó su taza con cuidado sobre un platillo. Así que tú eres Itachi Uchiha, ¿no? Diría Nezu con su sonrisa amigable. El Uchiha simplemente asintió ligeramente la cabeza, su rostro impasible como siempre. Nezu continuaría. Es un placer conocerte. Me presento. Soy el director de la Academia UA. Te mandé llamar a mi oficina para discutir ciertos asuntos. Itachi, manteniendo su expresión calmada, preguntó en voz baja. ¿Cuáles son esos asuntos? El director, aún sonriendo, sacando unos documentos de su escritorio, respondería. Antes que nada, felicidades. Has pasado el examen de admisión y lograste quedar en primer lugar en el examen práctico. Destruiste incluso el robot de 0 puntos, se nota que tienes un gran potencial. Mientras hablaba, Nezu hojeaba el expediente de Itachi, contenía la historia fabricada para cubrir su infiltración. Leyendo en voz alta, Nezu diría. Itachi Uchiha, edad, 18 años. Padres, Fugaku y Mikoto Uchiha. Hermano menor, Sasuke Uchiha. Según el expediente, tus padres y tu hermano murieron asesinados por un criminal cuando eras apenas un niño.
El director levantó la vista, mirándolo tristemente con compasión. Lamento hacerte recordar esos tiempos tristes. Itachi, sin inmutarse, respondió con serenidad. No hay problema. En su mente, sabía que todo lo que estaba leyendo era falso, para así cumplir adecuadamente su misión. Nezu, viendo su calma, siguió leyendo. Aquí dice también que, debido a esa tragedia, huiste de casa y abandonaste la escuela, perdiendo 3 años de estudio, pero luego fuiste acogido en una casa hogar donde retomaste tu educación. Itachi asintió brevemente. El director, se acomodaría en su silla para comenzar a explicar. Bueno, el asunto es el siguiente. Debido a que perdiste 3 años de estudios, no tengo más remedio que ponerte junto con los de primer año. Hizo una pausa para asegurarse de que Itachi lo comprendiera bien. Esta academia, aunque forma héroes, también considera la educación académica una prioridad. Así que, aunque tengas 18 años, tendrás que estar en primer año. ¿Eso te molesta? Itachi respondería tranquilamente. Claro que no. Nezu asintió satisfecho por la respuesta del chico, su sonrisa aún presente. Muy bien. Ya puedes dirigirte a tu clase. Estás asignado a la clase 1A. Y recuerda, Plus Ultra. Itachi inclinó la cabeza en una leve reverencia como respuesta y se retiró de la oficina, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Su mirada, seria y decidida, estaba puesta ahora en su siguiente paso. Infiltrarse en la UA completada, ahora no tiene que levantar sospechas y conseguir información de All Might como sus horarios de estudio. El Uchiha caminaba con pasos tranquilos por los pasillos, buscando el aula a la que había sido asignado, clase 1A. Después de recorrer varios pasillos, finalmente la encontró. Frente a él se alzaba una puerta enorme, mucho más grande que una puerta normal. Sin inmutarse ni mostrar señal alguna de duda, la empujó y entró con naturalidad. En el instante en que cruzó la puerta, todas las miradas de los estudiantes sentados en sus asientos se dirigieron a él. Algunos se sorprendieron por su presencia serena, otros simplemente lo miraron con curiosidad. Pero Itachi ignoró todas esas miradas, se dirigió a un asiento libre al azar, se sentó con tranquilidad, y cerró ligeramente los ojos, como si lo que sucediera a su alrededor no tuviera la menor importancia. Mientras tanto, como en la historia original. Baja los pies del escritorio. ¿No te parece una falta de respeto a los estudiantes y a los que hicieron el escritorio? Exclamó el peliazul, Tenbyalida, hacia un chico pelicenizo. Claro que no. Respondió Katsuki Bakugo, con burla a las palabras del peliazul. Y después nuevamente como en la historia, la conversación de Izuku, Lida y Uraraka, conociéndose mejor, con nervios y entusiasmo por su primer día. Pero para Itachi, los observaba de reojo, pero no sentía interés en entablar relación con ninguno de ellos. No había venido a este lugar para hacer amigos. Entonces, una voz inesperada interrumpió la charla entre los tres junto a la puerta. Si vinieron a hacer amigos, vayan a otra parte. En el suelo, una figura envuelta en una bolsa de dormir se movía lentamente, y de esta salió de esta con expresión cansada y cabello desordenado. De acuerdo. Tardaron 8 segundos en callarse. El tiempo apremia, ustedes no son nada sensatos. Los tres y los demás jamás han visto a un sujeto de aspecto descuidado, con ojeras marcadas y una actitud claramente apática. Soy su profesor, Shota Aizawa. Mucho gusto. Los estudiantes se sorprendieron aún más. Profesor. Pensaban varios al mismo tiempo, a excepción de Itachi. La impresión general era que no se parecía en nada a lo que esperaban de un docente. Sé que es algo repentino, pero pónganse esto y salgan, diría, sacando de su saco de dormir un uniforme deportivos de la UA. Mientras los estudiantes se miraban entre sí, aún algo confundidos, Itachi entrecerró los ojos y pensó para sí mismo. No se pierde el tiempo con presentaciones absurdas. Parece que es directo. Me agrada. Sin pensar más, se levantó de su asiento. En una parte abandonada de la ciudad, alejada del bullicio y del supuesto orden, la oscuridad reinaba con silencio sepulcral. Los almacenes estaban manchadas de rojo, cuerpos esparcidos en grotescas posiciones. Algunos con los cuellos rotos, otros con claras señales de tortura y sufrimiento prolongado. El hedor a muerte impregnaba el ambiente. Entre los cadáveres, dos figuras caminaban entre los charcos de sangre como si fueran simples charcos de agua. Se trataban de dos miembros de Akatsuki, Hidan y Kakuzu, el primero reía de forma perturbadora, llevando su guadaña de 3 cuchillas ensangrentadas sobre su hombro. Ja 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 ja.
Hashin estará complacido con estos nuevos sacrificios. Exclamó con fanatismo y deleite al dolor que sintió al matar a los sujetos. Kakuzu, con pasos firmes, mirada fría, pero con expresión de disgusto en su rostro. Otra vez con lo mismo, gruñó, mirando los cadáveres sin el menor interés por su sufrimiento, pero sí por lo que podían ocultar. Ignorando el entusiasmo de su compañero, Kakuzu comenzó a abrir los contenedores del almacén en donde estaban, rompiendo las cerraduras sin esfuerzo. Al abrir una, encontró lo que quería. Oh, hola, preciosas. Musitó con una ligera sonrisa debajo de su máscara, al encontrar un gran montón de dinero de este mundo, pero estando feliz de que sea dinero. Tomó uno de los billetes y lo acarició como si fuera oro puro. Hidan, aún con sangre fresca en su rostro, chasqueó la lengua. ¿Y me recuerdas por qué estamos aquí en primer lugar? Preguntó, frustrado, ya sabiendo qué iba a decir como excusa. Órdenes de líder Sama, respondió Kakuzu con frialdad, sin apartar la mirada del dinero. Este grupo que matamos estaba involucrado en tráfico ilegal. Nuestra misión es erradicar el mal de este mundo, según él. Va. Yo solo vine porque se trataba de sacrificios. Replicó Hidan. Y yo porque había dinero. Respondió Kakuzu, guardando todos los billetes en su capa. Después de todo, el dinero es lo que mueve este asqueroso mundo. No como tu patético jutsu de maldición hacia un dios inexistente. Cierra la boca, avaro sin fe. Gritó Hidan furioso, levantando su guadaña. Haz lo que quieras, solo no toques el dinero. Advirtió Kakuzu con tono seco, mirando de reojo con una amenaza implícita en sus palabras. Mientras ambos seguían discutiendo, el almacén quedaba atrás, ahora convertido en un cementerio improvisado de horror. Esto no le importa a líder Sama. Diría el ninja de la cascada mientras caminaban en un pasadizo de oscuridad. Al final, eliminar criminales y redes de tráfico me sirve. Aquí no puedo ser cazarrecompensas por estas absurdas leyes, pero eso no nos detendrá. Después de todo soy el tesorero de la organización. Los dos inmortales se alejarían en la oscuridad de la que no podía llegar la luz. Regresamos a la UA. El sol caía con intensidad sobre el amplio campo de entrenamiento, y allí se encontraba la clase 1A, ya reunida y vestida con sus uniformes deportivos. Itachi, estando de pie junto a los demás, observaba en silencio, atento a cada detalle de lo que iba a decir el supuesto profesor. Haremos un examen de particularidades, diría Aizawa, con su voz fría y apático. Un examen de particularidades. Diría los estudiantes, sorprendidos y confundidos ante la recién prueba. Itachi al escuchar eso, estaría intrigado. Una prueba desde el primer día, interesante, susurró para sí mismo. Supongo que tendré que improvisar. Desde el grupo, Uraraka diría con nerviosismo ante lo dicho del profesor. ¿Y qué hay de la iniciación y orientación? Aizawa, estando de espaldas, respondería. Si van a hacer héroes, no tienen tiempo para ese tipo de eventos. Las tradiciones de la UA no tiene restricciones, se dio la vuelta. Así como los profesores imparten sus clases. ¿Han hecho exámenes así desde la primaria, no? Sacando su teléfono, les mostró una interfaz digital. Pruebas físicas en las que no usan sus particularidades. El gobierno todavía se basa en puntajes que no toman en cuenta sus quirks. Eso no es para nada sensato. El Ministerio de Educación solo pierde el tiempo. De pronto, dirigió su mirada hacia Uchiha. Itachi Uchiha, fuiste el mejor y el primer lugar del examen práctico, ¿no? Un silencio se extendió por el grupo. Todos giraron sus miradas al Uchiha. Incluso Bakugo, con el ceño fruncido, lo observaba con odio silencioso. Así que ese es el maldito, pensaría Bakugo, apretando los dientes. Va a interponerse en mi camino. No tengo más remedio que aplastarlo. Itachi solo asintiría ante la pregunta del profesor. Aizawa indiferente prosiguió. En la escuela, ¿cuál fue tu récord de softball? 86 metros. Respondió Itachi con voz tranquila. Bien. Ahora inténtalo con tu particularidad. Hazlo como quieras pero en el círculo. Y rápido. Itachi dio unos pasos adelante, sin prisa ni apuro, hasta colocarse dentro del círculo marcado en el suelo. Observó la pelota en sus manos con indiferencia, para decir en sus pensamientos. El Sharingan no será útil en esta prueba. Supongo que tendré que usar mi fuego. Con un movimiento suave, lanzaría la pelota. A simple vista, parecía un lanzamiento normal, pero a mitad del trayecto, Itachi haría con rapidez sellos de mano, inhaló aire, diciendo en sus pensamientos.
Estilo de fuego, jutsu bola de fuego. Una esfera ígnea de fuego pareció cuando Itachi exhaló el aire, se lanzaría, impactando detrás de la pelota, impulsándola aún más antes de disiparse, creando una leve explosión. La pelota desapareció en el cielo, más allá del alcance de la vista. Un silencio de asombro cayó sobre los estudiantes. Entre ellos, un bicolor, observó la bola de fuego para luego mirar a Itachi con detenimiento. Aizawa miró su teléfono. Tienen que conocer sus límites primero, mostraría los resultados del lanzamiento. 1035 metros. ¿En serio? Diría un peli amarillo, sorprendido por el resultado de Luchia. Bakugo rechinó los dientes, aún más enojado. Ese maldito. Una chica de piel y cabello rosa, con una sonrisa, alzó la voz. ¿Qué fue eso? Parece divertido. Otro de cabello negro corto, entusiasta diría. Podemos usar nuestros quirks como queremos. Como lo esperaba. Pero la expresión de Aizawa se volvió más seria. ¿Les parece divertido? Tienen 3 años para convertirse en héroes, ¿van a tener esa actitud todo el tiempo? Esbozaría una sonrisa. Muy bien. El quien quede último en las pruebas físicas, será considerado sin potencial y quedará expulsado. Todos los estudiantes gritaron de impresión y de miedo ante lo dicho. Itachi observó al profesor con atención, notando algo detrás en lo dicho, como si pudiera ver las palabras ocultas de los que dijo. Está tratando de presionarlos, parece que quiere que den lo mejor de sí. Podemos crear las circunstancias que queramos. Aizawa alzó su flequillo, mostrando sus ojos, con una sonrisa retorcida. Bienvenidos al curso de héroes de la UA. El Uchiha no mostraba preocupación alguna. Manteniendo una expresión serena. Uraraka, nerviosa, alzaría la voz. Va a expulsar al último. Pero es el primer día. Aunque no lo fuera igual parece injusto. Aizawa la miró con apatía. Desastres naturales, accidentes, villanos egoístas y la nueva organización criminal Akatsuki. Japón está llena de injusticias. Los héroes son quienes dan la vuelta a esas situaciones. Si querían juntarse con sus amigos después de la escuela, pues qué pena. La UA no hará más que causarles dificultades en estos 3 años. Vayan más allá. Plus Ultra. Supérenlo con todos sus esfuerzos. Itachi al oír con atención al profesor. Le parecía interesante, al parecer me le ha tocado un maestro que vale la pena. Esta infiltración no será tan aburrida como pensaba. Bien, acabó la demostración, ahora empieza la prueba real. La primera prueba comenzaría, la carrera de 50 metros. Todos los estudiantes hicieron la prueba. En la línea de salida, Itachi se posicionó justo al lado de Bakugo y de Izuku. Al sonar la señal de disparo, Bakugo se impulsó con sus explosiones, volando a gran velocidad y Izuku corriendo como pueda, y detrás Itachi que comenzó a correr de una manera sorprendente adelantando a ambos. Los tres cruzaron la meta, Aizawa mirando su celular anunció los resultados. Itachi Uchiha, 0,40 segundos. Katsuki Bakugo, 4,13 segundos. Izuku Midoriya, 7,02 segundos. ¿Qué? Exclamó el peli cenizo. ¿Cómo ese maldito me superó? Su furia crecía a cada segundo, sus puños temblaban de rabia contenida mirando al Uchiha. Las pruebas continuaron. Fuerza de agarre, salto largo, salto lateral. En todas, Itachi se mantuvo en primer lugar. Y lo más sorprendente es que claramente se estaba conteniendo en cada una. Cada victoria del Uchiha hacía hervir más a Bakugo, que no podía aceptarlo. Incluso no logró superarlo en el lanzamiento de pelota. Entonces llegó el turno de Izuku Midoriya en la prueba del lanzamiento de pelota. Como en la historia original, Lida comentó que si sigue así marcará un pésimo resultado, Bakugo comentó con desdén. Por supuesto es un insecto sin Kyuk. Pero Lida confundido, le pregunto si no sabe lo que hizo en la prueba de práctica. Itachi, al oír las palabras de los dos, giró la mirada con interés hacia el chico de cabello rizado. ¿No tiene Kyuk? Pensaría. Entonces, ¿cómo es que ha logrado entrar? Observó con atención, cuando Izuku estaba por lanzar la pelota Aizawa activó su Kyuk, borrándolo, por unos segundos, haciendo que el peli verde hiciera un lanzamiento normal, lo que también captó el interés de Itachi. Así que esa es su habilidad, devorar particularidades con solo mirar. Debía tener cuidado con él.
Si usará esa particularidad en él y sabrá que no puede anular sus habilidades, podrían empezar a sospechar y eso arruinaría la misión que le encomendaron como espía dentro de la UA. Aizawa atrapó a Izuku con sus cintas dándoles unas palabras para soltarlo, devolviéndole su kirka a Izuku. El joven usó una vez más el One for All en un solo dedo y lanzó la pelota con todas sus fuerzas, rompiéndose en el proceso. Eso volvió a llamar más la atención de Itachi. Interesante, pensó. Parece que apenas está manifestando su poder, pero si lo que dijo ese chico es cierto que no tenía Kyok. ¿Qué fue lo que hizo? Itachi frunció ligeramente el ceño. Según sus investigaciones de este mundo, las particularidades se manifiestan a los 4 años. Él oculta algo. Pero sentiría una presencia, al voltear ligeramente, vería que All Might estaba asomándose, mirando el chico peli verde con su sonrisa, como si estuviera feliz de haber logrado algo. Ahora Itachi vería a Izuku, al parecer él y All Might tiene algo relacionado, y la manifestación de ese poder que vería por primera vez. Él y All Might al parecer tienen algo, escondido. Tendré que averiguar qué es lo que es. En una calle desierta, en un callejón, 3 sujetos de aspecto turbio como delincuentes, corrían a toda velocidad, jadeando con desesperación. Sus rostros estaban pálidos, el sudor les recorría la frente, y el miedo los impulsaba más que sus propias piernas. Sigan corriendo. Aún nos siguen. Gritó uno de ellos, volteando de reojo. No quiero morir. Chilló otro, al borde del llanto. Desde los tejados, 2 figuras encapuchadas los acechaban con una precisión de cazadores. Obito y Orochimaru son los responsables de seguirlos. Sus capas negras con nubes rojas ondeaban al ritmo del viento mientras seguían corriendo. Corran lo que quieran, diría Orochimaru con tono burlón y su voz serpenteante. Jamás escaparán de su muerte. Obito se limitó a decir. Acabemos con esto, su voz fría y directa. Uno de los delincuentes, desesperado, sacó un arma y comenzó a disparar hacia las siluetas en los tejados. Pero sus balas no dieron en el blanco. Obito y Orochimaru se movían con agilidad, esquivando cada proyectil mientras corrían y saltaban. Obito daría un gran salto y, usando su Kamui, desapareció en pleno aire, atravesando el suelo como con la intangibilidad de esta. Orochimaru, por su parte, alargaría su brazo, del cual emergió una gigantesca serpiente blanca que se extendió a decenas de metros. La criatura atraparía a uno de los criminales, envolviéndolo como una presa indefensa. Este gritaba mientras era aplastado con fuerza brutal. El Sannin descendió en un salto elegante. En el momento en que tocó el suelo, la serpiente apretó con fuerza descomunal, rompiéndole los huesos al sujeto, haciéndolo estallar en sangre, salpicando el lugar. La serpiente volvió a su amo, deslizándose de regreso por su brazo. Eso fue fácil, diría el Sannin con una sonrisa retorcida. Los otros 2 criminales, al ver la muerte de su compañero, gritaron aterrados y echaron a correr de nuevo. Pero su huida fue inútil. Delante de ellos, el Uchiha enmascarado emergió del suelo, como una sombra espectral. Con un rápido sello de manos, inhaló y exhaló. Estilo de fuego, gran aniquilación ígnea. Una inmensa pared de fuego brotó del suelo, cerrando todo posible escape. Las llamas iluminaban la calle, creando una atmósfera infernal. ¿Qué es eso? Estamos atrapados. Gritó uno de ellos. Desde dentro del muro de fuego, una figura comenzó a caminar hacia ellos. La silueta de Obito se hizo visible entre las llamas, con su capa de Akatsuki y la espiral naranja de su máscara brillando al reflejo del fuego. Su ojo derecho, encendido por el Sharingan, emitía una luz rojiza que paralizó de miedo a los delincuentes. Uno de ellos, temblando, levantó su arma y disparó sin pensar. Las balas atravesaron a Obito o eso parecía. El Uchiha enmascarado había activado el Kamui, dejando que los proyectiles lo traspasaran sin herirlo. ¿Eso es todo?, preguntó con tono monótono. Bien. Ahora es mi turno. En un abrir y cerrar de ojos, se desplazó a una velocidad que el enemigo no pudo procesar. Con una sola mano, atravesó el pecho del sujeto, arrancándole la vida al instante. El cadáver cayó sin emitir un sonido. El último hombre, paralizado por el terror, retrocedió torpemente. Entonces, una voz helada le susurró al oído. Detrás de ti. Se volteó bruscamente y lo último que vio fue la gigantesca mandíbula de una serpiente abriéndose ante él. En un instante, fue decapitado por los colmillos del monstruo. Su cabeza cayó al suelo rondando unos metros, mientras el cuerpo colapsaba sin vida.
Ni siquiera le dio tiempo a reaccionar, comentó Orochimaru con deleite. Obito se giró hacia su compañero. Ya no hay nada más que hacer aquí. Esta zona está limpia de escoria. Orochimaru caminó hacia uno de los cadáveres y recogió el arma que había usado. La examinó con interés y curiosidad. ¡Qué arma tan interesante! Me intriga por qué estos idiotas de este mundo las usan tanto. ¿Qué las hace tan especiales? Guardó el arma bajo su capa de Akatsuki. No me digas que otra vez vas a obsesionarte con tus experimentos, gruñó Obito, fastidiado. Siempre has tenido esa actitud enfermiza. Por eso te encantaba usar humanos como sujetos de prueba e investigar ninjutsu prohibidos. Todavía no entiendo cómo Pain te dejó ser mi compañero. Orochimaru rió con picardía. Tampoco lo sé, pero descuida. Solo quiero entender la fascinación de estos criminales con estas armas nunca antes vistas en el mundo ninja. Entonces, a lo lejos, comenzaron a oírse sirenas de policía. Nos vamos, ordenó Obito con firmeza. El ruido que hicimos atrajo la atención. Estoy de acuerdo, asintió Orochimaru. Ambos dieron un salto y comenzaron a desplazarse ágilmente por los tejados, desapareciendo en la oscuridad. Fin del capítulo. Y hasta aquí llega el capítulo 3 de esta historia. Espero que les haya gustado y lo hayan disfrutado tanto como yo al narrarlo. No olviden compartir el video con más fans del anime y de los fanfics para que esta historia llegue a más personas. Recuerden también darle like, comentar su opinión y suscribirse al canal para no perderse el siguiente capítulo. Cuando tenga tiempo libre, seguiré avanzando con esta historia, así que no se preocupen. Esto no termina aquí. Y sin nada más que decir. Hasta la próxima.